La nación de Finlandia es bien conocida por su belleza pintoresca, el brillante color de las luces del norte y, por supuesto, su floreciente industria turística. Después de todo, es el hogar de Laponia y Santa Claus. También es famoso por ser uno de los países más felices del mundo. Pero este hermoso país nórdico no está exento de su justa cuota de crimen oscuro y perturbador. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, vamos a examinar solo dos de los casos fríos más notorios de Finlandia. Susanna Lindholm. Susanna Lindholm nació el 9 de diciembre de 1950. Al morir en 1976, tenía 25 años y trabajaba en el mostrador de servicio de Finnair, en el aeropuerto de Helsinki, en Finlandia. El sábado 7 de agosto, después de terminar el trabajo, Susanne decidió salir a la ciudad y festejar. Invitó a varios de sus amigos y colegas de trabajo, pero todos ellos rechazaron ir con ella. Así que llamó a uno de sus amigos, quien vino, la recogió y la llevó a Helsinki Occidental. Fue aquí en Haga donde Susanne se encontró con su hermana, Camila. La pareja estuvo en el bar del hotel. Eran más de las 10 p.m. al terminar en el hotel. Susanne y su hermana fueron a un club en el centro de Helsinki. Mientras se divertían y tomaban algo con Camila, Susanne conoció a un hombre noruego que nunca ha sido nombrado públicamente. Él estaba allí en un viaje de negocios y la pareja congenió inmediatamente. Camila decidió irse a casa alrededor de la 1:20 a.m. tomando el último autobús de regreso a casa, pero Susanne y su nuevo amigo se fueron juntos para visitar el bar en el Hotel Esperia. Se reporta que la pareja visitó la habitación de hotel de un hombre sin identificar para compartir una copa, pero cerca de las 3 a.m., Susanne decidió que estaba lista para ir a casa, ya que tenía que trabajar de nuevo al día siguiente. Rechazó que el hombre la acompañara a casa, pero la pareja intercambió números de teléfono y acordó encontrarse al día siguiente. Susanne fue vista por última vez fuera del hotel, mirando alrededor entre las 3 y las 3:10 a.m. más tarde. Las investigaciones policiales descubrieron que probablemente había caminado a lo largo de Mannerheim-Minti, la calle donde estaba ubicado el hotel, y decidieron que ella no había optado por hacer autostop. Dado que el último autobús a casa fue el que su hermana había abordado a la 1:20 a.m., no había transporte público disponible para que Susanne pudiera llegar a casa. Se informó que tampoco llevaba dinero en efectivo, y los investigadores no lograron encontrar a ningún taxista que admitiera haberla llevado a casa. Por ello, las autoridades desconocen los últimos movimientos de Susanne. El Hotel Esperia estaba a unos 4 kilómetros de la casa de Susanne, la cual compartía con sus hermanos y sus padres. La familia había vivido en la casa en Capula desde 1960. El sótano del edificio se usaba principalmente para almacenar bicicletas, y fue aquí, mientras recuperaba una bomba de aire para su propia bicicleta, que un vecino encontró el cuerpo de Susanne el 8 de agosto a la 1:15 p.m. El final de Susanne había sido violento. Había sido agredida sexualmente y estrangulada con su pañuelo de trabajo. Piel encontrada debajo de sus uñas, entre otras pruebas, demostró que la joven de 25 años había luchado ferozmente, pero que finalmente había sido dominada. Su ropa estaba desordenada, y había informes contradictorios sobre los objetos dejados con el cuerpo de Susanne. Algunos afirman que un bastón de esquí y una pala de plástico para niños fueron colocados sobre el cadáver, mientras que una revista finlandesa informó que su cuerpo había sido cubierto con su chaqueta. Inmediatamente, las autoridades sospecharon que el crimen tenía motivaciones sexuales. Mientras interrogaban a los vecinos, descubrieron un dato potencialmente importante. Un vecino informó que escuchó llorar alrededor de las 4 de la mañana, pero afirmó que no le dio importancia y volvió a dormir. El dueño del edificio estuvo ausente varios días, así que no sabía nada de lo que pasó, mientras que el conserje informó que no escuchó nada inusual. La policía cree que Susanne encontró su fin dentro de una hora después de salir del hotel, entre las 3 y las 4 de la mañana. Mientras la policía rehacía los pasos de Susanne de la noche anterior, estaban confundidos sobre cómo llegó a casa. Según ellos, simplemente era un camino demasiado largo para que ella llegara a casa sola en la oscuridad.
El área en la que vivía Suzanne estaba mal iluminada y tranquila en 1976, y tenía varios bosques pequeños y densos cerca. Se preguntaban si ella había aceptado un viaje con su asesino, o si él había irrumpido en el edificio más tarde cuando ella llegó a casa. Camila, su hermana, cuestiona que ella subió a un auto con un desconocido, afirmando que solo meses antes de su fallecimiento, Suzanne le había dicho a Camila que nunca haría tal cosa. Durante el curso de su investigación, la policía interrogó a quienes se vieron con Suzanne la noche anterior y a sus vecinos. Tenían una pequeña lista de sospechosos, incluyendo a un taxista y al hombre noruego que Suzanne había conocido esa noche, pero ambos tenían coartadas sólidas y finalmente fueron descartados de la investigación. Se hicieron cientos de entrevistas, y la policía buscó y se mantuvo alerta ante cualquier signo de depredadores merodeando cerca del Hotel Esperiano. El caso recibió considerable atención mediática, y cuando se divulgó la información sobre la piel debajo de las uñas de Suzanne, las fuerzas del orden se inundaron de pistas sobre personas con cicatrices. La mayoría no conducían a nada, y en verdad retrasaban la investigación. Sin embargo, había un hombre con rasguños en su rostro que fue detenido para ser interrogado por la policía, pero hay poca información disponible sobre él, y finalmente fue liberado. Aunque las fuerzas del orden nunca han podido establecer la ruta exacta de Suzanne a casa, decidieron que, dado que nadie la había visto ni recogido, probablemente la llevaron a casa en un coche, quizás por alguien que ella conocía. Su familia piensa que es poco probable que ella haya caminado a casa sola, porque prefería no llamar la atención sobre sí misma. Probablemente se sentiría más segura en transporte público o con alguien conocido. Por ende, la policía propone varias teorías: que fue seguida a casa y sorprendida por su atacante, o que su atacante la había llevado a casa, o que ambos se encontraron en la puerta del edificio. También añadieron que creían que el perpetrador era joven y estaba en buena forma en 1976, y que la ejecución no fue premeditada. Perfilaban al culpable como alguien que era anormal, solitario, mentalmente perturbado, alguien que evitaba las relaciones de cualquier tipo, y alguien que mostraba comportamiento sexualmente problemático. Una pista que tiene a muchos rascándose la cabeza es que cuando se encontró el cuerpo de Suzanne, se notó que tenía 2 anillos de oro que estaban desaparecidos. Por un breve periodo, las autoridades cuestionaron si el robo fue el motivo inicial. Rápidamente se descartó esta idea. Se sugiere en línea que intentó usar los anillos para pagar su tarifa de taxi, ya que no tenía dinero, mientras que otros han especulado que el asesino los tomó como un trofeo. La policía y los padres de Suzanne creen que esa noche fue obligada a entrar al sótano. Sus padres señalaron que si su hija hubiera traído a alguien a casa, los llevaría a su habitación. Otros que la conocían dijeron que se molestaba fácilmente y no toleraba el acoso. Creen que si no fue consensuado, Suzanne habría causado un escándalo y lo habría divulgado. No había señales de entrada forzada al sótano. Se encontraron las llaves de Suzanne en su bolsillo, sugiriendo que ella pudo haber permitido al perpetrador entrar al sótano. El caso ha sido reinvestigado numerosas veces en años recientes, incluyendo 2004 y 2014. En 2014, un informe de televisión obtuvo nuevas pistas, pero los 2 sospechosos en el caso tenían coartadas irrefutables. Aunque el caso de Suzanne se ha enfriado recientemente, las fuerzas del orden tenían numerosas teorías sobre su asesinato en los años 70 y 80. La policía pensó que podría haber habido un asesino en serie no identificado acechando las calles de Helsinki en los 80, cuando una mujer de 41 años apareció muerta en 1980, y en 1981 una mujer de 42 años experimentó lo mismo. Ambos casos de estas mujeres eran similares al de Suzanne. Habían sido violadas y ejecutadas en el sótano de su edificio de apartamentos, y ambas habían estado bebiendo y de fiesta antes de regresar a casa. En 1995, el jefe de investigación dijo que el nombre del presunto perpetrador era conocido por la policía, pero que no había suficiente evidencia para arrestarlo y acusarlo. En 1982 se investigó a un chofer de autobús, residente en Espoo. Chalo Atuseponen violó y asesinó a una mujer de 18 años en Haga, 5 meses tras hallar a la última víctima en el sótano. Él y su víctima se habían encontrado en su camino a casa, y él había tomado trofeos de ella. Afirmó que estaba motivado por su deseo de vengarse de las mujeres que lo habían abandonado. Se observó que su matrimonio terminó poco antes de que Suzanne encontrara su fin. Aunque se sospechaba que Seponen estaba involucrado en el caso de Suzanne, nunca fue condenado. En 1979, durante un breve tiempo, se pensó que el caso de Suzanne
estaba vinculado al de una agente de viajes a quien los medios afirmaban que era amiga de la joven de 25 años. Helena Corlin, de 28 años, había desaparecido, y luego fue localizada, habiendo sido estrangulada y desmembrada por un delincuente sexual llamado Carlos Eric Yorkovich. Sin embargo, la posible conexión entre estos dos trágicos casos fue abandonada más tarde. Hoy, 44 años después, el perturbador caso de Susanna Lindholm sigue sin resolverse. Aulik Liikisari. Aulik Liikisari nació el 6 de diciembre de 1935 en Isojoki y ella era la más joven de 6 hijos. Su desaparición ocurrió en 1953. Tenía solo 17 años. Su caso es uno de los más infames y de mayor duración en la historia de Finlandia. El 17 de mayo de 1953, Kyllikki pedaleó 8 millas hasta su iglesia. Extremadamente religiosa, Kyllikki trabajaba en la oficina administrativa de su parroquia. En este día, al regresar a casa, la joven de 17 años les dijo a sus padres que se sentía cansada y se retiró a su habitación para descansar. Sus padres afirmaron que este comportamiento era inusual, pero no le dieron mucha importancia. Esa noche, alrededor de las 6 p.m., Kyllikki volvió a salir en bicicleta. Esta vez iba a una reunión de oración vespertina. Según sus amigos, Kyllikki estuvo nerviosa y ansiosa todo el día. Se desconoce qué exactamente la había asustado, pero la adolescente dijo que se sentía inquieta por viajar sola a casa a esa hora de la noche. En su viaje de regreso, Kyllikki viajó un tramo con un amigo, pero la pareja se separó en el cruce cerca de una planta procesadora de leche. Cerca de las 10:30 p.m., un testigo vio a Kyllikki, una milla después del cruce donde se separó de su amigo, a las 10:40 p.m. Esta es la última vez que se vio con vida a la joven de 17 años. En casa, los padres de Kyllikki no se preocuparon por su ausencia. Solía quedarse con amigos, así que asumieron que este era el caso. Sin embargo, después de que pasaron varios días, el 20 de mayo la policía organizó un grupo de búsqueda para el adolescente desaparecido. 30 locales participaron en la búsqueda, pero no encontraron rastro de Kyllikki ni siquiera de su bicicleta. Pronto se difundió la noticia sobre su desaparición, y al día siguiente, el testigo que la vio el 17 de mayo se presentó. El 21 de mayo se trajo a un detective especialista de Vaasa para manejar la investigación. La búsqueda del joven de 17 años se amplió para incluir áreas pantanosas y terrenos forestales, con más de 100 personas ofreciéndose voluntariamente para ayudar en la búsqueda. Al día siguiente, el 22 de mayo, un granjero y su hijo que estaban transportando leche por la misma carretera en la que se vio por última vez a Kyllikki, vieron algunas pistas extrañas. Observaron rastros de bicicleta, pies y coche, y algunos vidrios rotos. Parecía para la pareja como si hubiera habido una lucha. Mientras alertaban rápidamente a la policía, para cuando las autoridades llegaron a la escena, gran parte de la evidencia había sido alterada o destruida por el tráfico en la carretera. Tampoco había rastro del vidrio destrozado. En las semanas iniciales tras la desaparición de Kyllikki, el caso estaba lejos de ser frío. Una semana tras la desaparición de la joven de 17 años, varios testigos se presentaron para informar sobre un automóvil de color crema, que había estado conduciendo por el camino que Kyllikki había usado para llegar a casa, el mismo en el que fue vista por última vez. Un testigo de 12 años le dijo a la policía que había visto a un hombre rubio conduciendo el auto con una bicicleta en el maletero la noche del 17 de mayo. Agregaron que había otros 2 hombres en el auto. Uno de constitución promedio, el otro grande. El auto iba rápido con las luces apagadas, a pesar de que era tarde en la noche. Este mismo auto fue visto por una madre y una hija que estaban sentadas en su porche en el pueblo de Uro. El auto pasó y tenía una llanta sobresaliendo del maletero. 30 minutos después, el coche volvió. Sin embargo, a pesar de la cantidad de testigos que recordaban haber visto el auto, no se pudo localizar, ni tampoco al conductor que fue visto por última vez dentro de él. Un mes después, el 22 de julio, 2 personas que estaban recogiendo bayas en lo profundo de un bosque vieron una llanta de bicicleta en el pantano cercano. Al inspeccionar detenidamente, hallaron una bicicleta en el agua. Ambas llantas estaban desinfladas, quizás esperando que se hundiera más fácil, y estaba ubicado a cientos de metros de la carretera principal. La bicicleta tenía óxido, pero no tenía ningún otro daño, lo que provocó la creencia de que Kyllikki había sido secuestrado a propósito.
y no había perecido en algún tipo de accidente trágico. Dada la ubicación remota donde estaba escondida la bicicleta, las autoridades determinaron que el perpetrador debía conocer bien la zona. Cuando esa misma área fue registrada en mayo, a pesar del uso de detectores de metales, los niveles de agua eran altos. No se encontró nada. Esto hizo pensar a la policía que la bicicleta fue lanzada allí después. No obstante, la bicicleta fue retornada prontamente a los padres de Kyllikki, sin un examen detallado. Probablemente causó una pérdida de evidencia. En octubre, se volvió a buscar en la carretera donde se había visto a Kyllikki por última vez. El 10 de octubre finalmente se encontró algo. Era el zapato de la joven de 17 años envuelto en su propia bufanda junto con un calcetín de hombre. Los objetos habían sido atados juntos con un hilo de lana negro, y las marcas de dientes observadas en la bufanda sugerían a las autoridades que se había utilizado como mordaza. El dueño del calcetín nunca ha sido identificado. Al igual que la bicicleta, la policía cree que el zapato fue colocado allí más tarde, ya que no se vio durante las primeras búsquedas. Justo un día después, el 11 de octubre, un buscador notó un palo de pino seco sobresaliendo de un matorral cercano. Se encontró el zapato cerca. El buscador tiró del palo. Observó que el extremo estaba afilado. Un olor fétido comenzó a emanar de la zona. Así se alertó a las autoridades. Debajo de la hierba y la tierra, a unos 200 metros de la carretera, se encontraba el cuerpo del joven de 17 años, Kyllikki Sari. El cuerpo estaba semidesnudo. Kyllikki tenía la cabeza cubierta con su abrigo. Tenía un sostén roto y sufrió una nariz y pómulo rotos. Debido a que su cuerpo estaba muy descompuesto, no se pudo determinar qué otras lesiones había sufrido antes de su fallecimiento. Sin embargo, se estableció que su causa de muerte fue un traumatismo contundente en el cráneo. Se sospecha que el arma homicida fue un palo o una piedra. No fue estrangulada ni baleada, y no había evidencia de asalto sexual, aunque las autoridades sentían que aún era posible. El crimen fue motivado sexualmente. La cuidadosa construcción de la tumba sugirió a las autoridades que su delincuente posiblemente tenía algún entrenamiento como ingeniero militar. Un experto de la Universidad de Helsinki arrojó algo de luz sobre el palo que había atravesado el cuerpo de Kyllikki post-mortem. Había sido cortado de un árbol en agosto como muy pronto, y había sido afilado con un tipo de cuchillo finlandés llamado puukko por una persona zurda. Sin embargo, no había pinos en el área inmediata. Aunque las autoridades buscaron el árbol específico del que provenía el palo, nunca fue localizado. El 14 de octubre apareció el otro zapato de Kyllikki. Sin embargo, no ofreció más información. Su reloj, bolso rojo y libro de himnos, los 3 de los cuales llevaba cuando desapareció, tampoco se han encontrado nunca. La policía no carecía de pistas en el caso de Kyllikki. Un sacerdote parroquial era uno de sus sospechosos principales durante muchos años. Se mudó a Merikarvia solo unas semanas antes de la desaparición. La chica de 17 años le había escrito una carta en los días previos a su desaparición en relación a algunos problemas religiosos que estaba teniendo. A pesar de esto, el sacerdote afirmó que no conocía tan bien a Kyllikki. Sin embargo, este sacerdote tenía una coartada sólida. Había participado en una fiesta esa noche. Luego pasó tiempo en la casa del clero. La mañana siguiente, a las 8 a.m., debía asistir a una clase. En total, la policía no pudo dar cuenta de alrededor de 20 minutos de su tiempo, pero tampoco tenía un coche o licencia de conducir. Así que la policía sintió que simplemente no podría haber llegado a la escena del crimen y regresar y tener tiempo para atacar a Kyllikki. A pesar de esto, muchos detectives en línea lo consideran un sospechoso fuerte incluso hoy por varias razones. Más tarde se descubrió que el sacerdote había tenido relaciones impropias durante la guerra, y fue expulsado de su trabajo misionero en África, debido a su relación con una enfermera local. Se sabía que coqueteaba con mujeres jóvenes y en 1955 tuvo una relación con una niña menor de edad. Más tarde fue procesado por violarla y por comprometerse mientras estaba casado con otra persona. También hay rumores de que estaba acosando o abusando sexualmente de Kyllikki, pero estos rumores parecen ser infundados. El diario de Kyllikki mencionó al sacerdote, pero no se sabe públicamente qué dijo ella sobre él. Se señala que uno de sus parientes tenía un coche que se parecía al conectado con el caso. Un hombre local cuya identidad estaba oculta le dijo a una revista finlandesa que creía que el sacerdote era responsable, pero que no ejecutó a Kyllikki con su propia mano. En cambio, contrató a alguien más para realizar el trabajo.
Un inmigrante alemán llamado Hans Assmann también fue vinculado al caso, así como también se sospecha que estuvo involucrado en otros casos de asesinato. Según su esposa, él y su conductor estaban cerca del lugar en el momento de la desaparición. Tenía un coche marrón claro, similar pero no igual a los que vieron los testigos en ese momento. En 1997, supuestamente, confesó en su lecho de muerte a un ex policía, afirmando que él y su conductor habían golpeado accidentalmente a Kyllikki la noche del 17 de mayo y para evitar la responsabilidad, decidieron montar la escena para hacerla parecer un homicidio. Dijo que el accidente era inevitable. La esposa de Assmann agregó que cuando él regresó a casa, después de esa noche, sus zapatos estaban mojados y le faltaba un calcetín. También había abolladuras en el coche. Afirmó que unos días después, su esposo y conductor salieron de nuevo, pero esta vez llevaron una pala con ellos. Se sabe que Assmann también es zurdo, al igual que el perpetrador en el caso de Kyllikki. Otro hombre sospechoso de estar involucrado en el asesinato de Kyllikki era un excavador de zanjas de 38 años que vivía en un radio de 1 a 2 kilómetros de la escena del crimen. Se informó que sufría varias enfermedades mentales y pasaba mucho de su tiempo entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. En 1940 el hombre fue condenado por un delito sexual. Era un conocido mirón. Las autoridades creen que el hombre pudo haber recibido ayuda de su cuñado, quien tenía antecedentes penales, aunque su madre y hermana afirmaron que el hombre estaba en cama desde las 7 p.m., después de un día de beber mucho. Cuando fue interrogado por la policía, este hombre dijo que Kyllikki ya no estaba viva y que su cuerpo nunca sería encontrado. Después se retractó de sus palabras, afirmando que había sido malinterpretado. Fue interrogado 2 veces en relación con el caso. Una de estas veces fue en el hospital psiquiátrico donde la policía fue ordenada por su médico a detenerse, ya que su comportamiento se volvía cada vez más errático. Extraño y confundido. Después de este interrogatorio, el cuñado del hombre, el hombre con antecedentes penales, se mudó. La policía sospechaba que los dos podrían ser responsables porque compartían un campo de trabajo a solo 50 metros de donde se encontró el cuerpo. La pala encontrada allí se había utilizado para cavar la tumba. En 2002, los investigadores señalaron que tenían fuertes pruebas circunstanciales contra la pareja que había fallecido antes de 1972, nunca habiendo sido acusados en relación con el caso de Kyllikki. Kyllikki fue sepultado el 25 de octubre de 1953. Fue asistido por 25.000 personas. A pesar de las numerosas pistas y sospechosos en el caso de Kyllikki, casi 9 décadas después, su brutal asesinato sigue sin resolverse. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Si aún tienes hambre de contenido de crimen real, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.